Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues hoy ya voy a empezar ya por el reinado de Fernando VI, que llega al trono en el año 1746. Bueno, pues primeramente, en el año 1713 es bautizado en la iglesia de los franciscanos de San Gil y tiene como profesores el conde de Salazar. En 1728 se casa con la hija de Juan V de Portugal, Bárbara de Braganza. Hostia. Cuando estaban casados, Isabel de Farnesio prohibió que estuvieran en contacto con normas para recibirlos. Bueno, pues solamente podían recibir a 4 nobles de altos cargos, ni tampoco se podían pasear allí por conventos, ni podían comer en público, ni nada. El hecho más importante que ocurrió por aquellos años fue el Tratado de Aquisgrán del año 1748, en el que Francia devuelve a los Países Bajos, Maastricht y Bergen, y a Inglaterra, Madrás, que está situado en la India. María Teresa de Austria cede Parma, Plasencia y Castalla a Felipe, pero en cambio él le cede a Carlos Manuel III de Cerdeña, Anguera, Vigevano, Voghera y Babio. Las fronteras de Génova y Módena, que también habían entrado en la guerra, vuelven al estado actual. Y España revela el derecho a Gran Bretaña de poder. Hay una cosa que no ha dicho, que es que Isabel de Farnesio seguía viva y Fernando VI la mandó al palacio de los duques de Osuna. De políticos, pues aquí tenemos uno muy conocido que es el Marqués de la Ensenada, que fue secretario de Hacienda, Guerra, Marina e Indias. Pues él gobernó con el Partido Conservador junto con José de Carvajal, que ya os hablaré. Bueno, pues los primeros años. Él crea la llamada Armada Española, para proteger las costas de la América de los ataques ingleses que habían habido, que os he explicado en el otro vídeo. Halagó a los reyes con el apoyo del padre Rábago. Su rival principal era Sebastián de la Cuadra y Arena, que era también otro secretario de Estado en el reinado de Felipe V, que fundó la Real Academia de las Bellas Artes. Y también estaba en contra, o sea, su rival era el señorío de Vizcaya, que hacían comercio de hierro por allí, por Vizcaya, en el País Vasco. Él pues fue muy apoyado pues, por la reina Isabel de Farnesio, Bárbara de Braganza. Ten en cuenta que al principio fue secretario de Bárbara de Braganza y la marquesa de Torrecilla. De ministros también habrán más, como por ejemplo está el ministro de Gracia y Justicia, que será Alonso Muñiz, y también general de la Mina. Él tenía un amigo que era un cantante italiano, que era Farinelli, que hacía canciones en las cortes españolas. Lo que sé es que él hizo primero un viaje allí por Italia, por Venecia, estuvo en Nápoles, luego más tarde en Londres, y cuando llegó a España pues fue amigo de este. Y lo que sé es que crearon la llamada Flota del Tajo, una flotilla que se había inspirado en un músico inglés, Handel, de las Fabias, en el que pues, los reyes alrededor del Palacio de Aranjuez se daban un paseo en barca por el Tajo y había música. Luego, pues, reforma mucho el Canal de la Mancha, que el Canal de la Mancha, pues, el que iba desde Castilla-La Mancha hasta los pueblos del norte, donde se transportaba muchísimo trigo. Funda la llamada Academia de la Medicina, el Observatorio Astronómico, que depende de la Real Armada Española. Aparte de científico, tiene que ver con eso. Y también crea las nuevas ordenanzas de artillería para mejorar el ejército. Pero
como es de partido conservador, era tan racista que entre él y Fernando VI, ¿vale? Eran unos hijos de puta. Pues arrestan a todos los gitanos del reino y los llevan a la cárcel. Los hombres, pues, los apartan de sus mujeres trabajan en las fábricas. Y luego también ríos que estaban por ahí cerca de Barcelona, y la creación de fábricas de jarcia y lona. Luego también habrá más reformas, pero que las iré explicando. Yo voy por orden cronológico. El marqués de la Senada era de origen de la nobleza baja. Era un hombre pues bastante inteligente, que sabía las decisiones que tomaba. Él se acostaba muy tarde, estaba todo el día tomando decisiones. Pero no, lo que es que conservador y restaurador. Lo que quería volver era al modelo que usaban los Austrias, Carlos I y Felipe II. Bueno, pues el marqués de la Ensenada hizo más acciones, como por ejemplo creó el llamado giro real, un entendido que sirve para importar y exportar del extranjero, en el que se beneficiaba mucho el Estado. Lo que pasa es que ese sistema no funcionó, y lo que es que llegaron a aportar 1.831.911 escudos recaudados. También se impulsa mucho el comercio con las colonias americanas, pero con la forma en que acabarán con la corrupción de los monopolios y también quitando las aduanas en la península ibérica. Por otra parte, se crea la Real Audiencia de Bellas Artes de San Fernando. Pues tiene origen en el que al principio se incendia el Alcázar en el año 1735 y Felipe V contrata a Juan Domingo de Oliveri, que es un escultor que dirigió esa academia. En 1747 Fernando VI aprueba el testamento y también nombrará a Felipe Castro como escultor. Fernando de Treviño dirigirá pues, los primeros estatutos, que son la arquitectura, escultura y pintura. Luego también se mejorarán las relaciones con la Santa Sede, en el que en 1753 firmarán un concordanato que lo firmará Manuel Ventura de Figueroa, en el que el rey podrá nombrar a obispos sin concesión del Papa. Eso tiene origen en el reinado de los reyes católicos, cuando ya lo hicieron al principio ellos con el Papa de Roma, y podían hacerlo solamente con la taifa de Granada y también con las Indias, pero ahora sería en la península ibérica. Luego se establece amistad con Antonio Ulloa y Jorge Juan, que enviaron muchos informes técnicos, ingenieros de caminos y canales y fabricantes textiles en España. Luego se firmará un tratado muy parecido al de Tordesillas, que es el de Madrid, en 1750, con el objetivo de marcar los límites con Portugal y Brasil, o sea, en la colonia de Brasil. Lo que sé es que en España ceden ahí una parte del río Amazonas. Y aparte construyen 3 grandes arsenales. Jorge Juan visita Gran Bretaña para mejorar el sistema de embarcación. Y lo que sé es que el marqués de la Ensenada aumenta mucho los soldados
y prepara de atacar a los ingleses en Belice y la Costa de los Mosquitos, situada en Nicaragua. Lo que el embajador inglés en Madrid, Ricardo Wall, intenta convencer a Fernando VI para que lo quite. Hasta que finalmente, pues por culpa de traidor y provocar la guerra que ya se estaba acercando a la guerra de los 7 años, lo quitarán y lo llevará a Granada para controlarlo mejor. Lo que es que luego Carlos III intentará enviarlo un poco a la política. Bueno, pues otro político que tenemos aquí es José Carvajal Lancaster, hijo de Bernardino de Carvajal, segundo conde de la Quinta en Jarada, y de María Josefa de Lancaster. Pues él tenía un hermano que era el cuarto duque de Abrantes y un obispo de Cuenca, Isidro de Carvajal. Pues en la ciencia de la política, ¿cómo fue? Pues él al principio fue oidor de la Chancillería de Valladolid y luego más tarde presidente del Consejo de Indias. En el reinado de Fernando VI, pues llegará a presidir la Junta de Comercio y Moneda y llegará a ser consejero de Hacienda, que dirigirá él. También dirigirá las minas. Enviará la expedición de Orionco. Y también se dedicará a la expulsión de los jesuitas. Y las juntas fueron ampliadas pues por más bien las minas, había más minas y también la dependencia de extranjeros. Pero pues por culpa de expulsar a los jesuitas, que luego llegaron a tener otras guerras con algunos indios de allí, un poco con los ingleses, o sea, y los portugueses, pues a José Carvajal lo echarán, igual que al marqués de la Ensenada, y pondrán a otro más. Lo que es que José Carvajal en 1754 morirá. Aparte de eso, el Tratado de Madrid era para evitar que los ingleses los atacaran también y no aliarse pues ni con Portugal, ni con Nápoles, ni nada. Y lo que sé es que también los convenció un papa que era favorito también de Fernando VI para que los echen. Bueno, de los presidentes del Consejo de Castilla, primero tenemos a Gaspar José Vázquez de Teblada. Él al principio estudió gramática en el Vilarejo de Fuentes, luego becario y rector mayor del Colegio de San Ildefonso. Estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, cuando luego más tarde se hizo alcalde de Hijosgaldo y oidor de la Chancillería de Valladolid. Alcalde de Hijosgaldo pues eran los rectores de las chancillerías que hubieron al principio en el reinado de Enrique II de Castilla, pero que luego se vivieron en la Chancillería de Valladolid y de Granada en tiempos de Isabel la Católica. En 1745 fue nombrado obispo de Oviedo, cargo que le permitió que Fernando VI lo nombrara presidente del Consejo de Castilla, un poco después de la muerte de Felipe V. Bueno, pues él lo que sé es que impulsó mucho el arresto de los gitanos, que se los llevaban a la cárcel inocentemente, y él pues era un obispo, pero no me gusta nada. Luego otro que tenemos, Francisco Díaz Vázquez de Santos y Bullón. Bueno, pues él estudió en la Universidad de Salamanca, que fue catedrático de conservatorios entre el año 1737 y 37, de Sexto y Clementinas y también de cánones entre 1746 y 49, que le permitió luego ser obispo de Barcelona un año después, en el 50 obispo de Sigüenza y un poco más tarde, entre 1760 y 64, arzobispo de Burgos. Pero aparte de eso, siendo obispo de Barcelona y de Sigüenza, fue presidente del Consejo de Castilla. A otro que tenemos aquí, Diego de Rojas, hijo de Diego de Rojas, que fue consejero del Consejo de Indias, también de la Cruzada, también del Consejo de Estado, y de María Contreras, marquesa de Vilamarriel, o algo así.
Bueno, pues en 1712 obtuvo la Orden de Calatrava, se estudió en el colegio de Bartolomé, que está en la Universidad de Salamanca. Fue miembro de la Compañía de Jesús hasta que, bueno, pues entre el año 1748 y 53 fue obispo de Cartagena y también de Calahorra. Pues, ¿qué hizo allí en Cartagena? Pues terminó de construir el Palacio Episcopal de Murcia, palacio que se empezó a construir en el año 1592, pero que él lo terminó. Y también una cárcel que está por allí cerca. Y otro que es el Seminario de San Fulgencio. Luego más tarde fue miembro de la Chancillería de Valladolid y tendría importancia en el reinado de Carlos III, que ya lo explicaré. Bueno, pues a la Nueva España llegará el nuevo virrey José Antonio Manso y Velasco. Él al principio obtuvo la Orden de Santiago gracias a que participó en la Guerra de Sucesión Española, en la que participó en el asedio de Gibraltar, la reconquista de Orán de 1720, y en la Guerra de la Liga de la Cuádruple Alianza, cuando reconquista Cerdeña. Bueno, pues él al principio empieza a ser gobernador de Chile, en el que ahí fundará nuevas ciudades. Y ahí será presidente de la Real Audiencia. Lo que es que ahí fundará San Felipe, Los Ángeles, Coaquenes, San Fernando y otros más. Y inició la construcción de tamajares del río Mapocho para evitar las inundaciones. Luego fue nombrado virrey de la Nueva España y ahí tuvo que solucionar un grande problema, que es los terremotos que hubieron. Hubo un gran terremoto en la ciudad de Lima que mató a 5.000 personas y en la escala Meller se dice que son como de 10 o 11. Pues él lo que tuvo que hacer fue la reconstrucción de la ciudad. Tuvo que reconstruir la ciudad, que ahí se ve un retrato del pintor José Joaquín Bermeja. Otro pintor que lo retrató fue Cristóbal Lozano, el más importante de todos. Pues él ya era muy mayor cuando fue virrey y en el año 1661 abdicó y se fue a España. Pintores de la corte se encuentra Antonio González Ruiz. Este es un autorretrato de él. Bueno, pues él fue alumno de Miguel Ángel Hauhaus. Él lo que sí es que hizo un viaje por Italia, Francia. Entró en el colegio de Juan Domínguez de Oliveri, uno de los creadores de la Academia de San Fernando. Él entraría en la Academia de San Carlos, que la fundó Fernando VI, pero luego la reformaría mucho Carlos III, por eso se llama así. También en la Academia de Santa Bárbara, en honor a Bárbara de Braganza. De cuadros, pues pintará uno que es la batalla de Clevijo, dirigida por Ramiro I de Asturias, y ahí es uno que se llama el Caballo Blanco de Santiago. Es esta la batalla. Aquí representa a Fernando VI como protector de las ciencias y de las artes. Cuadros de la Capilla Mayores de Salamanca. Las escuelas mayores fueron fundadas por Diego de Anaya y se finalizarían en el año 1533, pero con las pinturas de él en el siglo XVIII. Y este cuadro se encuentra en el Palacio del Buen Retiro, que es el bauticio de Isabel. Pintores de la corte se encuentra Bárbara de Braganza, la esposa de Fernando VI, pues era la hija de Juan V de Portugal y María Ana de Austria, hija de Leopoldo I de Habsburgo o del Sacro Imperio Romano Germánico. Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico también era descendiente de los reyes católicos y de Maximiano I. Pues, y luego también
su padre, que era Juan V de Portugal, era descendiente también de un rey de Portugal, Juan I de Braganza, que había sido rey de Portugal al principio del siglo XV. Pues habían compartido alguna relación familiar desde hace tiempo. Ella tendrá un hermano que es Pedro III de Portugal, cuando muere su padre Juan V y será rey de Portugal. En la corte, pues se dice que aprovechaba mucho dinero, intentaba beneficiarse ella, pero sí que es verdad que aportó mucho dinero a su hermano, Pedro III de Portugal, y fue admirada pues por ilustradores. Y eso provocó pues que la crisis portuguesa parara. Ella le gustaba mucho la música, hablaba mucho con Farinelli, el compositor. A causa de la mala salud de su marido, Fernando VI, porque Fernando VI, paseaba por el palacio por la noche, muchas veces no se vestía, tenía alucinaciones, era como Felipe V más o menos, pues ella le intentó animar. Ella sabía muchos idiomas, leía mucho, le gustaba mucho la pintura, la música, y eso provocó pues que se animara más. Ella pues lo que hacía era muchos musicales en Aranjuez, que lo que hacían pues era animar a su marido. De los monumentos que mandará hacer Fernando VI, pues uno es el capillo del Palacio Real. Esto lo mandó a hacer Bárbara de Braganza, dedicada pues a enseñar a los niños como un colegio, y está dedicada a María Isabel, a esa santa, que se dedicaba a educar niños también. Pues esto lo hizo Ventura Rodríguez, que era un ayudante de Sacchetti. Este es el convento de las Salias Reales, en el que participaron los arquitectos Francisco Mordillo y Carlier. Aquí Bárbara Braganza lo usaba como refugio de enfrentamientos políticos que había en aquella época. Y lo que sé es que costaron entre 80 millones de reales y 83. Aquí, como podemos ver, esta es la estatua de Fernando VI de Giovanni Domenico y Bárbara de Braganza del escultor Mariano Bellur. El palacio que os he dicho ahora, luego más tarde sería el Palacio de la Justicia, en el siglo XIX. Este es el palacio el convento de Santa Bárbara, que lo mandó a hacer Bárbara de Braganza, obviamente. Y este es el convento de San Marcos, que al principio se ve que lo mandó a hacer Felipe V en la derrota de la batalla de Almansa contra los valencianos, que se lanzaron contra él, pero lo acabaría Ventura Rodríguez en el reinado de Fernando VI, que no eran dependientes, sino dependía de las archidiócesis. Esta es la Virgen de la Soledad con la cara de Dios, como se ve aquí. Esta es Santa Escolástica con su alma en la mano, una obra de Juan Pascual de la Mena. En la corte española entrará un pintor italiano, Corrado Zioquinto, pues él era alumno de Francisco Maria Rossi y Francisco Sonimeni, uno de los grandes pintores barrocos. Pues él hizo un viaje por Roma. En Roma participó en la Basílica de Jerusalén, donde pinta a Moisés rompiendo la roca. Moisés era un dios que liberó a muchos judíos de Egipto. Luego también entró al servicio de Fernando VI. En Bolonia hizo varias pinturas allí. Muchas pinturas se conservan en el National Gallery de Londres y en la Biblioteca Nacional de Cataluña de Víctor Balaguer y en el Museo Nacional de Cataluña. Fue un pintor parecido a Gian Battista Tiepolo e hizo pues pinturas en el monasterio del Escorial y en el Palacio de Aranjuez. Otro pintor es Jacopo Amingoli. Él se dice que viene de Nápoles y empezó a trabajar en la Escuela de Venecia. Él empezó luego a ir al castillo de Baviera, a los duques de Baviera. Fue a Inglaterra
luego más tarde a Francia, donde conoció a Farinelli, aquel músico, compositor que trabajaba al servicio de Fernando VI. Pues él era muy amigo de él y cuando llegó a España pues trabajó al servicio del Real Palacio de Aranjuez y la granja de San Ildefonso, que está en Segovia. Pues él hizo un retrato de Farinelli. Otro cuadro es El juramento de Aníbal, aquel soldado cartaginés. José en el palacio del faraón de Egipto. Y retrato del rey Carlos III de España, del futuro rey, cuando aún era un poco adolescente. Pues él lo que quería transmitir eran colores de pastel y eran colores frescos o fríos. Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, pues fue un político que tuvo varios cargos. Él era el hijo de Manuel José de Silva, señor de Valdecorneja, y ya era descendiente de un hombre de estado de Alfonso VI de León, era descendiente de él, décimo conde de Galve, un título que fue creado por Felipe II al hijo de Diego Hurtado de Mendoza, y también era descendiente de Baltasar de la Cierda y Mendoza, que es el que os he dicho ahora. Él tuvo varios hermanos, hermanas, y una se casó con el tercer duque de Berwick y otra con el duque de Medina Sidonia. Él se casaría con María Bernarda Álvarez de Toledo, con la que tendrían dos hijos, Francisco de Paula de Silva, que se morirían en 1775, antes de la muerte de su padre, y otra hija más. Lo que sé es que María Bernarda Álvarez de Toledo era la hija de Vicente Álvarez de Toledo, hija de Manuel Joaquín Álvarez de Toledo, que ya os he dicho ahora, os lo dije en el reinado de Carlos II. Él pues fue un hombre ilustrado, fue amigo de Rousseau. Dirigió la Real Academia Española. Fue secretario mayor de Estado cuando tuvo que sustituir a José de Carvajal. Luego también fue presidente del Consejo de Indias y aparte de eso, embajador en París. De órdenes obtuvo 3. La del Toisón de Oro, la Orden de San Miguel, una orden creada por Luis XI de Francia, y la Orden del Espíritu Santo, una orden que fue creada por Enrique III de Francia. Pues él mandó hacer la llamada Casa de Correos, junto con el Marqués de la Anserada, que la utilizó, se la encargaron al arquitecto Ventura Rodríguez, que es actualmente la Plaza del Sol. Ventura Rodríguez tuvo dos propuestas, una de hacerlas separadas de los edificios y otras pues casi pegados, y es la que aceptaron. Y lo que sé es que ahí había muchos manzanos y los tuvo que quitar. Y él mandaría hacer un palacio de los duques de Alba a un arquitecto francés. Llegó a tomar la segunda edición del diccionario de las autoridades, donde editó la gramática y la ortografía. José Manuel de Solís y Foix de Cardona, pues fue un virrey de la Nueva España. Él estuvo en la orden de los franciscanos. Tenía un hermano que era Francisco, que fue un arzobispo de Sevilla, que es este que os enseño aquí. Pues él estudió en la Universidad de Salamanca y se ve que se le rompió un ojo cuando estaba haciendo esgrima con el rey Carlos III. Lo que sé es que reformó mucho la Catedral de Málaga, la de Sevilla, y también fue obispo de Córdoba en 1749. Pues fue muy rey muy reformista,
y progresista que mandó hacer muchos puentes, misiones, reformar el sistema de hacienda y de moneda, acueductos. Él fue, primero con 15 años, fue capitán, luego más tarde coronel, y lo que sé es que dirigió la Real Guardia de Corps. Él fue acusado de refraudación. Entonces hicieron el llamado juicio de residencia, en el que se revisaban todos los cargos y todas las acciones que habían hecho. Entonces tuvo que abdicar como virrey. Y lo que sé es que luego estuvo en la Orden de los Franciscanos, fue presidente de la Real Audiencia de Bogotá, una audiencia que fue creada en el siglo XVI por Carlos I, y estuvo en un convento de franciscanos que estuvo allí por Bogotá, donde murió de un resfriado, y allí es donde se conserva su cráneo. Por esos mismos años, en 1759, Fernando VI morirá de una epilipsis y lo tendrá que sustituir su hermano Carlos III. Bárbara de Braganza seguirá viva hasta el año... murió un año antes de Fernando VI. No vas a exportar barco.